Bueno, todo es un tema providencial, es un tema de Dios. Cuando yo soy pastor de jóvenes en una iglesia cristiana de Bogotá, siempre tengo mucho amor por Israel, las cosas de Israel, pero allí no había un espacio para esto. También siempre fui muy estudioso del Antiguo Testamento y en ese contexto solo se estudia el Nuevo Testamento, el Antiguo se tiene como algo obsoleto, abolido. Entonces siempre chocaba un poco. Sin embargo, mis predicaciones y mi trabajo con los jóvenes era muy enfocado hacia la concordancia temática. Si había en el Nuevo Testamento textos, me gustaba que los jóvenes supieran que esto había tenido un origen en el Antiguo Testamento. Mi papá me regaló una Biblia versión Caribe, que tiene concordancia temática en pie de página, en márgenes y pie de página, entonces eso enriqueció muchísimo por allá hacia los años 90. Asistíamos a una iglesia con mi hermano, de la cual ya mis papás habían sido fundadores hacía, no sé, 20 años atrás. Y en ese lugar servíamos, pues yo podría, no sé, tener desde los 12, 13 años. Raúl, mi hermano mayor, allí era un líder de jóvenes y a ese lugar llegó don Germán Balbuena, invitado. Ese era un día jueves, reunión de culto de jueves de semana en una iglesia cristiana y llega un personaje allí a predicar muy particular. Él inicia diciendo: ¿quiénes tienen deudas aquí en esta iglesia? Y pues claro, todo el mundo levantó la mano. Dice: yo no tengo ninguna deuda, yo no le debo a nadie. Inmediatamente cautivó mi atención porque él hablaba de cosas que a mí siempre me interesaron. Y yo doy una enseñanza sobre Levítico 25, que era mi tema, el jubileo. Ese tema impactó mucho a Raúl y le crea también a él una inquietud por el testimonio nuestro que estábamos viviendo en Israel o que habíamos vivido en Israel. Claro, mi papá, él tiene la oportunidad de trabajar para las Naciones Unidas y al primer lugar donde a él lo envían es a Israel. Porque ese es un sistema de trabajo que te asignaban a diferentes misiones. Yo fui parte de lo que se llama las Peacekeeping Missions de Naciones Unidas, que son misiones de paz establecidas donde hay conflictos territoriales. Obviamente él como cristiano, una persona que leía la Biblia, que leía los Salmos, todo sobre el pueblo de Israel, pues empieza a vivir en Israel y se da cuenta de que todas las fiestas, de que todo lo que la Biblia todo lo que él leyó todavía seguía vigente. Y ahí es donde él se empieza a enamorar de estudiar más sobre el Antiguo Testamento, lo del Shabbat, y fue algo que lo impactó mucho y fue algo que trajo hacia todas sus enseñanzas cuando venía y le daban la oportunidad de predicar en alguna iglesia cristiana. Le encantaba ese tema del jubileo, de cómo el pueblo de Israel, después de unos años, se hacía un perdón de las deudas, algo que él sabía que en nuestro país, Colombia, muchas personas nos encontramos o se encuentran endeudadas. El cierre de esa predicación, pues para mí fue maravilloso, porque él pasa a su esposa a la tarima y cuando él presenta a su esposa, ella saluda con una sonrisa y da un texto bíblico. Levántate y resplandece, dice, porque la luz del Señor brilla sobre ti. Yo pensé para mis adentros, no fue ni una oración, no fue nada así. Dije: yo quisiera tener una esposa como la que tiene ese señor y yo quisiera conocer más a ese hombre. Y era un tema que nos apasionaba. Ese día salimos de la iglesia con Raúl y íbamos caminando hacia nuestra casa, que era relativamente cerca, y nos impactó esa historia, ese testimonio. Y Raúl me dijo: yo quisiera conocer más a este hombre. Pero es alguien que va a predicar en un lugar y después no lo vuelves a ver. Se despidió, se fue y nunca lo volví a ver. Pasa un año entero, yo trabajaba en un banco, me acaban de trasladar de una oficina a la otra. Yo estaba que renunciaba ya al banco porque quería irme a servir a Dios tiempo completo, pero no lo había hecho, casi que tenía la carta lista para dar enter y renunciar. No atendía público, de hecho, pero ese día atendía a una persona, una joven que llegó allí a hacer una gestión bancaria, una cliente. Había venido el día anterior, pero no la habían atendido, estaba esperando un documento. Yo le pregunté: ¿qué pasa que no te han atendido? Vi que viniste ayer. Ella me dice: es que estoy esperando un fax. Imagínate, entonces, ¿hace cuánto tiempo fue eso que existían los fax? Le digo: espérame un momento, voy a mirar. Había una oficina donde llegaban los fax y efectivamente había una hoja ahí que no era con papelería del banco. Cuando yo voy a arrancar el fax,
como se quiere entender, una voz del cielo, algo bien a mi interior, una palabra de ciencia de Dios, me dice, ella es hija de aquel hombre que tú conociste un año atrás, el que habló del jubileo. Entonces yo llegué con esa hoja donde ella, pues muy nervioso, fui formado como evangelista, pero hice la pregunta más absurda que puede hacer un evangelista y fue, ¿le puedo hacer una pregunta, señorita? ¿Usted de qué religión es? Con esto yo pensaba, si ella me dice católica, digo, no, estoy loco, no tiene nada que ver con el Señor que yo conocí un año atrás, porque claramente él era evangélico, pero ella me contestó cristiana evangélica, así como con cierta timidez y obviamente ante una pregunta. Y le dije, ¿tu papá es alguien que vive en Israel y predica el jubileo? Ella me dijo, sí, él anda con eso, con esa predicación hace tiempo. Y así conocí a Viviana, quien es mi esposa hoy día. Nos conocemos de una forma milagrosa y a raíz de ese encuentro pues empezamos a establecer una relación de amistad primero. Empiezo a asistir a la comunidad donde él era pastor de jóvenes y allí duró aproximadamente 6 meses. En estos 6 meses logro llevar a un grupo como de 25 de la familia y empezamos a asistir allí donde Raúl lideraba jóvenes. Luego de 6 meses, Raúl decide retirarse. Raúl tenía una crisis de no querer llevarse a nadie, de que no querer generar un cisma. Y él únicamente le dice a 2 jóvenes, que son Julio Calderón y John Predmore, que él se va a retirar y que si ellos desean, pueden acompañarle en el proyecto de lo que venga, porque él realmente ni siquiera sabía que iba a venir. Él tenía mucha ansiedad, muchos miedos, mucho respeto por lo que implica el pastoreo. Y en algún momento, de hecho, él llegó a pensar en congregarse en alguna iglesia cristiana de buena doctrina, pero cuando él de pronto pensaba en estas ideas, en los mismos lugares le decían, no puede venir porque detrás de Raúl había un grupo familiar. Entonces, el nacimiento y la visión de esta comunidad está ligada a esa situación de mi esposa, de conocer a Viviana. De hecho, ella me dio una tarjetita, no sé si se la puedo mostrar. Es una tarjeta personal con su nombre. Está fechado 16 de junio del 99. Yo me conocí con Viviana hacia abril aproximadamente del año 99. Y esa tarjetita dice, abrazando la visión del Padre. Si para 1999 has abrazado la visión del Padre, Él te dará cualquier cosa porque nada es más importante para Él que cumplir su visión. Tú me preguntaste por la visión de la comunidad, ¿cómo empieza? Pues empieza con una historia bien particular. Allí me cita ella Levítico 25:38 y Levítico 26:13. Textos que dicen, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto para que dejaras de ser esclavo. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Era una palabra de liberación. Me sentí un poco agobiado por el trabajo pastoral que estaba haciendo con los jóvenes donde estaba. Se requería una emancipación, una liberación. Y Viviana la conozco en el 99, en abril, y en octubre ya estamos saliendo de la iglesia donde yo era pastor de jóvenes. Me estaba retirando, le estaba diciendo al pastor, me voy por la visión de Dios para mí. No teníamos idea que iba a empezar una congregación. Yo quería irme a estudiar. Ya el trabajo en el banco se había acabado, me habían llamado y me habían arreglado porque el banco se había liquidado. Y ahí es cuando él me dice, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente que está a nuestro cargo? Y yo le digo, no, pues eso ya es una iglesia, hagamos un grupo y arranquemos. Ahí es como comienza, se podría decir, la comunidad con la familia de parte mía, la familia de Raúl y algunas familias que salieron con él de esta iglesia cristiana donde él era líder de jóvenes. Tengo la bendición de una mujer sabia, una madre ejemplar, que siempre dijo hay que apoyar a nuestros hijos. A Raúl lo apoyamos toda la vida. Conoció a Viviana, que fue la mayor bendición que le pudo haber llegado a él, y ya con la ventaja de que Viviana también tenía el apoyo de sus papás, y nos unimos 2 familias, los suegros, consuegros y demás, y creo que desde ese momento siempre hemos tenido el apoyo, la presencia y el vamos para adelante. Yo conocí a Raúl Rubio en un ministerio que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Está organizado en capítulos
En este capítulo el presidente era Daniel Luna, el vicepresidente Raúl Jaimes, el vocal Mauricio Ayure y yo era el tesorero. Raúl lo invitaban a dar testimonio y a hacer las charlas allá. Al principio mi esposo iba solo y ya después, digamos desde allí, empezó como a formarse ese grupo de mujeres que también empezamos a acompañar y ellos pues estaban en una posición importante, digámoslo así, en esa fraternidad. Entonces a nosotras nos veían también como referentes, de pronto con capacidad de enseñar algo a las mujeres. Y la verdad es que pues no teníamos mucho que ofrecer, era muy poco lo que sabíamos y tuvimos esa bonita oportunidad. Y él, muy especial, él dijo, yo voy a ir a la casa de ustedes a enseñar. Entonces era muy bonito porque nos turnábamos en las casas, las esposas de esos hombres de negocios, y teníamos el privilegio que Raulito iba allá, nos enseñaba una parábola. Sí, nosotros conocíamos a Raulito porque él iba a nuestras casas y nos daba, la verdad empezó como que íbamos a tener un tema de liberación y no hubo, la liberación fue total porque no era solamente la enseñanza, sino que hubo una especie de transformación en nosotros. Es así que junto con unos hombres muy lindos, muy especiales, llamados los hombres de negocios del Evangelio Completo, que me conocieron donde era pastor de jóvenes, empezó esta visión de una congregación. Y fue cuando una familia ofreció un lugar en el centro, en donde ellos tenían allí un edificio que era de oficinas y adicionalmente era la casa de ellos, en donde se acondicionó entonces la sala de esta casa. El primer servicio de nuestra comunidad fue el domingo 24 de octubre de 1999. Calle 2548, calle Jerusalén, eso nunca se nos olvida, y allí empezamos a funcionar como en ese momento una iglesia cristiana. Prácticamente el grupo de la alabanza nace en una de las células que yo hacía en la casa de mi prima Andrea. Allí llegaron también Julio César Calderón, John Predmore, porque todos eran músicos, mi primo Melvin, mi primo Steven, mi prima Andrea y Liliana cantaban. Y en el primer servicio de la 20 con Quinta, digamos que el grupo de la alabanza ya estaba armado. Inclusive yo llegué a cantar junto con mi prima Andreina y Liliana porque nos tocaba hacer de todo. No éramos muchos los que servíamos, pero lo hacíamos de corazón y nos gustaba hacer de todo. Pero quien más hacía de todo obviamente era el pastor. Yo golpeaba la puerta y encontraba al pastor con una escoba. Y el pastor se iba a lavar los baños y el pastor hacía las llamadas y pagaba los recibos. El pastor hacía absolutamente todo. Llegábamos temprano para arreglar el lugar entre todos y así nos dividíamos las funciones entre la familia. Y pues fue muy curioso porque visualmente parecería que esto se llevó pensando meses, porque ya para el primer servicio había sillas, había sonido, pero todo esto se había ido construyendo alrededor de células de oración, en donde surgió el grupo de alabanza, en donde la cifra la tiene todo el mundo muy presente porque es muy simbólico para nosotros, 50 sillas que se compraron para ese servicio. Hasta el día de hoy todavía están en la comunidad estas 50 sillas. Y bueno, recuerdo ese servicio absolutamente todo, hasta lo que prediqué, porque es que ese día hice yo un compromiso con Dios. Era un compromiso absolutamente de convicción de vida al servicio, al ministerio. Y eso quedó, hay un video que está, lo vi por allí, obviamente estoy con menos kilos y 25 años menos. Yo prometo delante de estas personas servirte, seguirte, amarte, entregarte mi vida a pesar de la adversidad. A pesar de la prueba, tengo bien en claro que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Señor, yo te pido también, Padre, que si he de fallarte y si he de entristecer tu espíritu y apartarme de ti, seas tú quitándome, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que veas mi corazón y seas colocando en mí la gracia para poder seguir llevando tu palabra a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús,
Amén. Recuerdo las canciones, recuerdo el grupo de alabanza, éramos 5 y la gente muy contenta, con mucha ilusión y una presencia de Dios increíble. Esa presencia de Dios selló ese ministerio, selló, era una señal de que este ministerio era de Dios. Padre, que cada vez que nosotros ministremos a tu pueblo, Señor, sea tu gloria descendiendo, Dios. Con toda nuestra humildad, Señor, te pedimos que este grupo no se aparte ni a izquierda ni a derecha, Dios, y que nos permitas seguir paso a paso conforme tú quieres que avancemos, Señor. Mantén la unidad y el amor en el que nos has mantenido, Señor, y permite que sigamos creciendo, Padre, para engrandecer tu reino aquí en la tierra y para darte toda la gloria a ti siempre que te lo mereces, Dios, por todos los siglos, Señor. Amén. Los Luna nos habían invitado, Daniel nos había invitado, y él dijo que nos recogía. Y lo que más recuerdo fue cómo se metieron 2 familias en un carro, porque ellos tenían sus 3 hijas. Un Renault 21 Etoile que tenía Daniel. Y nosotros con nuestros 3 hijos. Y llegamos muy ilusionados. Realmente fue un servicio muy bonito, muy familiar. Entonces fue hermoso porque la sala nos quedó pequeña, porque se llenó hasta casi fuera del recinto. Al ir creciendo y ser, por supuesto, seguidor de las enseñanzas de la Torá, Moshe no va a poder cargar con todo. Y empezó a hacer algo que muy poco pastor cristiano hace, y es delegar. Los pastores temen delegar porque sienten que de pronto sale alguien que sabe más que ellos o tiene más carisma y le corre el butaco, le quita el puesto. Entonces, Jovel, gracias al Señor, nunca ha sufrido de eso. El solo ejercicio de que Raúl se fuera un mes completo, cuando recién estábamos empezando, era poco usual, y la comunidad se mantuvo de una manera muy bonita de ver cómo sí se podía, con un dicho que él ha mantenido siempre, y es: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Y esto ha hecho que sea una comunidad madura, que entienda el rol de su pastor, pero que pueda escuchar y ver que dentro de la comunidad hay otros que también pueden aportar. Lógicamente hay cosas que solo el pastor hace, pero hemos aprendido a delegar, a tener un equipo de trabajo, unas cabezas de ministerio a las que podemos, como dije anteriormente, delegar y apoyarnos en ello para poder tener una vida normal y no enloquecernos. Que yo empecé con el primer ministerio, que es Chongrin, ni sabía que era eso. Esa palabra todavía no la conocíamos. Yo recibía a las personas en la puerta y las saludaba y les daba la bienvenida. Yo fui el primer tesorero que tuvo la comunidad. En esa época, digamos que no había plata, o sea, no administraba nada. Y además el pastor tenía otra cosa, que me decía: dele una ofrenda a fulanito. Y yo: ¿pero dónde la voy a sacar? ¿Qué hago? Y siempre, digamos que yo le decía: pastor, pero es que no tenemos plata, désela, que eso llega. Y veía milagros, grandes milagros vi de cómo nos sosteníamos en esa época que estábamos empezando. Aprendimos una palabra muy hermosa, que fue servir. Y esa palabra nos la dio el Señor. Josué decía: mi familia y yo serviremos al Señor. Esa palabra fue por la que caminamos. Llegamos a dar testimonio, llegamos a dar una enseñanza. Y ya desde el primer momento de la comunidad teníamos 2 grupos de alabanza. De inicio, ya 2 grupos de alabanza. O sea, eso ha sido algo que históricamente hemos tenido, en donde había un grupo de alabanza, tal vez con un formato muy juvenil. Al principio, pues, nosotros tocábamos rock, tocábamos ska. Empezamos como a querer ser esos artistas cristianos del momento, en donde interpretaban, cantaban, hacían. Recuerdo que cuando yo llego, se estaba gestando el grupo de la alabanza y habían 2 hermanos. Y entonces hubo una frase que se dijo que ellos eran particulares, de pronto eran lindos, gente linda, pero en algún momento dijeron algo que no gustó, porque se confundía
hey, quiero ser un rockstar o quiero figurar, y a todos nos pasó eso, todos fuimos inmaduros en ese aspecto. Entonces el pastor les dice, estos dos muchachos no necesitan un pastor, necesitan es un manager. Entonces nosotros rápido entendimos cuál era como la forma que el pastor quería hacerlo. Estaba la congregación empezando y teníamos suficientes niños y se hacía necesario que profesoras estuvieran a cargo de ellos. Empezamos mis primas, Liliana Claros, Andrea Pardo, Viviana Balbuena y yo éramos parte de, pues digamos, el ministerio de Yeladín desde ese entonces. En la parte de arriba teníamos los salones con los niños. Tuvimos una cafetería desde el inicio, los ministerios de familia empezaron a funcionar orgánicamente y se dio una estructura desde el primer momento. El pastor siempre quiso ser muy bíblico, entonces él dijo hagamos cenas familiares y no sabíamos que eso era Shabbat. Pero el Shabbat nosotros lo llamábamos, eran las noches hogareñas. Así el pastor le ha puesto noches hogareñas. Para mí era muy impactante porque obviamente era un contraste, porque mientras en las oficinas la gente, digamos, los viernes salía pues a tomar trago y por allá a bailar y a hacer cosas que no se debían, ¿sí? Nosotros en la comunidad decíamos, no, las noches hogareñas. El hombre tiene que llegar a su casa el viernes temprano. Empezó a querer representar fiestas, no sabíamos que estábamos evocando un Seder de Pesach, por ejemplo. Y entre toda esta dinámica es cuando el pastor conoce de mesianismo, pero es porque don Germán, que ya había vivido en Israel años atrás, veía que muchas de las cosas que hacíamos se parecían a algo que ya existía, que era mesianismo. Claramente cuando yo sé que mi suegro vivió en Israel y que tuvo la experiencia de estar en Israel en el 89, creo, yo voy a inquietarme mucho por el tema de Israel. Me invita a un Shabbat a su casa y lo que más me impactó fue cuando él bendijo a su esposa y a sus hijos. Cuando él puso las manos sobre la vida de su hijo y lo bendijo, yo dije, yo nunca había visto esto en mi vida. Y llegué a mi casa, recuerdo yo, y le dije a mi papá, papá, bendígame. Ponga la mano aquí sobre mi cabeza y bendígame porque hoy es Shabbat. Esto eran como los primeros pinitos. Habían cosas que ya estaban en él que lo llevaban a lo que hoy en día es el mesianismo. En una de las visitas que mi papá hace, de sus vacaciones que tiene, él ve cómo Raúl tiene un interés hacia las cosas del Antiguo Testamento, como hacia las cosas judías. Y él le dice, yo tengo un amigo. Este amigo es Luis Morales, un profesor universitario colombiano, que ya estaba caminando en el mesianismo y ya conocía de todo esto. Y Raúl empieza a asistir a unos shiurim, a unas clases, unos cursos que él da, y lógicamente empieza él como a encajar todo lo que él venía, con todo ese sentimiento que él venía trayendo, y empieza a encajar perfectamente. Pero yo sentía que había allí cierta idealización. Cuando digo allí, era este grupo de mesiánicos, de los pioneros, yo creo, aquí en Colombia, y siempre tengo cierto recelo. Efectivamente, mis prevenciones tenían asidero, porque allí empezaron como a idealizar a la figura de un hombre que se hacía llamar rabino y todo esto. Y bueno, para no hacer larga la historia, allí aprendí, por supuesto, estuve alrededor de unas varias fiestas, asistí, pero llegó un momento en que me fui retirando y haciendo al margen. Debemos, sin lugar a dudas, la comunidad Yovel una gratitud al rabino Luis Morales, su esposa de bendita memoria Isabelita, ya que ellos fueron al lugar de culto, fueron a un servicio y fueron con sus atavíos, su talid y sus cosas, y cantaron, y fue un tiempo maravilloso. Ellos fueron un domingo a la iglesia que empezaba ese primer año de existencia. Ya allí la iglesia estaba perfilándose y viendo que íbamos a dar un paso hacia el mesianismo. Pero pasó algo muy interesante. Ya yo estaba ya dando ese paso, aprendiendo primero varios meses sobre mesianismo, y tenía que decirle esto al que era el líder de alabanza, que era Israel Calderón, el pastor Israel Calderón, Julio César Calderón. Y yo le dije, mira, aquí vamos a hacer esto, se llama Yeshua, el día es el Shabbat y las fiestas son estas.
Y él me dijo, recuerdo tanto, ay, no, a mí no me vaya usted a salir con ese tipo de cosas y de cambios, porque eso no, yo no siento eso y no sé. Dije, ok, aquí tendrá que ser Dios el que haga la obra. Y yo era el más reacio. Yo decía, no, a nosotros no nos van a judaizar y todo esto. Hasta que un día pasa algo muy particular. Pues resulta que como al siguiente domingo vinieron 2 mesiánicos y venían con chofares. Y fueron ese domingo a la iglesia. La iglesia que le habíamos puesto por nombre Unión Cristiana Mundial Jubileo. Y dijeron, es que Dios nos dijo que viniéramos aquí a sonar el chofar. Era culto. Y yo dije, ah, sí, ok. Pero el muchacho dice, seguro Dios le habló en ese momento, el Espíritu de Dios dijo, pero Dios me dice en este momento que no soy yo el que lo voy a tocar, que va a ser ese monito de allá. Y ese era Julio César Calderón. Entonces yo dije, ah, sí, si eso es de Dios, pues que realmente él acepte, porque él me acababa de decir 2 días antes que no quería nada de eso. Yo le dije, no, yo no voy a sonar eso porque yo en mi vida he soplado ese cuerno, no sé cómo se hace. Y él me dijo, no, si esto es de Dios lo vas a hacer. Y me puso el talit, la kipa, y sobre el shofar yo simplemente cerré los ojos y soplé y eso sonó como nunca. Cuando él toca el shofar, vino la presencia de Dios muy fuerte en esa sala de la casa. Julio tocó el shofar como si lo hubiera tocado por años, como un profesional del shofar. El pastor empezó a llorar. Los niños que estaban en un segundo piso bajaron y todo el mundo estaba quebrantado. La primera vez que yo escuché sonar un shofar fue tocado por Israel Calderón. Y digamos que eso me estremeció y me quebrantó y lloré escuchando el shofar. Y este pastor dice, ¿alguien le ha enseñado a él de lo que significa el shofar? Y el pastor Raúl dijo, no. Dijo, porque él acaba de hacer los toques que son pues, reglamentarios para el shofar. Y entonces fue muy lindo y ahí fue donde el Señor quebrantó eso en mí y acepté. Así fue como este proceso empezó en mí. Y cada vez, desde ahí en adelante, cada vez que empecé a leer la Biblia, era una nueva interpretación, una nueva revelación para mi vida. Y esta para mí es la conversión al mesianismo más rápida que he visto. Y yo pienso que ahí fue cuando sonó ya el shofar a nuestra comunidad Yovel, comienza este proceso de cambiar de ser iglesia de domingo a una comunidad mesiánica. A pesar que había, para algunos había como algún tipo de resistencia al cambio, muchos sentíamos que era el Señor. Y el pastor fue muy sabio haciendo esa transición. En lo musical tuvimos que hacer transición, porque ya no íbamos a seguir interpretando música cristiana, rock, pop, o lo que sonaba, lo que estuviese de moda, sino que empezamos a mirar cómo se hace la música mesiánica. Entonces nos llegó ese CD de Paul Wilbur, Levántate Jerusalén, y fue un reto, era distinto a lo que estábamos acostumbrados a hacer, era incluir nuevos elementos, nuevos ritmos, nuevas voces, el hebreo. El pastor nos pidió, si sacan esa canción, los invito a cenar. Entonces, él nos motivó. Y habíamos todos estudiantes, muchachos, sin un peso. Pues claro, yo les dije, vamos a montar esta canción. Y nunca pensamos que la íbamos a montar y la montamos. Y nos dimos cuenta que teníamos una capacidad especial para esto. Nos sentábamos a escuchar las canciones y a sacarlas a oído y el Señor guiaba eso, o sea, daba el talento, el don de la música para empezar a como los primeros pasos de la música hebrea. Aprendimos con esto del mesianismo a que no funcionamos de una forma para emocionar a las personas, ni trabajarles sus emociones, ni hacerlos llorar, qué triste es esto, mira, piensa en aquello, no. La Torá nos lleva a avanzar y a morir a todas esas cosas y a entender que cuando servimos al Señor en la alabanza no nos estamos parando a dar un show, ni a hacer el espectáculo, ni guerra de titanes, el que mejor cante, el que mejor toque. No, esto es un asunto serio y es para el Señor y no es para nadie más sino para su gloria. Nosotros sabemos que si prestamos un buen servicio adecuado, cantando su Torá y su palabra, la misma presencia del Eterno viene y hace lo que tiene que hacer. Debo decir que definitivamente la alabanza hebrea tiene mucha más fuerza. Está cargada con algo especial, espiritualmente. No solamente desde el punto de vista de las letras, que son más maduras, pero la armonía tiene algo muy especial. La armonía de Medio Oriente
y la armonía hebrea tiene algo muy fuerte y tiene mucha fuerza. Y eso se ve reflejado en las personas, ¿no? Con las danzas, lo que manifiesta las danzas, la fuerza que trae todo esto, crea una sinergia transformadora en las vidas de las personas. Y de hecho empezamos a tener un tiempo de alabanza ya mesiánica, ya en la 20 con Quinta, y era un tema de un lío porque todo el mundo quería danzar, pero ese piso era una casa súper antigua que no resistía, y todo este tipo de circunstancias nos hicieron entender que ya teníamos que migrar a un nuevo lugar por espacio. Desde el inicio de la comunidad tuvimos como muy buena convocatoria, porque esos primos traían amigos, esos amigos traían otros amigos, unos llamaban a otros y rápidamente fuimos creciendo. Y en la 20 con Quinta duramos un año. Ya al año no cabíamos en la sala que nos habían prestado y iniciamos una búsqueda de un lugar más amplio, y ahí es donde encontramos, gracias a mi tío Néstor y a mi mamá Elisheva, quienes fueron los que vieron un anuncio en el periódico. Los dos se dijeron, vamos a ver la casa, la vieron por entre la ventana y dijeron, este es el lugar. Entonces estaba adaptado todo el santuario y dijimos, no, pero y era de 2 niveles. Entonces dijimos, no, vamos a llamar a la inmobiliaria para que nos den una cita para poderla ver internamente, la casa cómo estaba distribuida. En esa casa había habido antes una empresa editorial, creo que eran donde vendían libros y cosas, y ellos ya habían abierto un espacio grande, entonces tenía un espacio supremamente bueno para hacer el salón ahí de reuniones. Fue muy lindo porque nos involucramos todos. Recuerdo haber ido a comprar boxer con don Germán por allá hasta San Victorino, a comprar unas botellas de boxer para empezar a pegar las cajas de huevos que eran características allá en Teusaquillo. Era un barrio de casas muy grandes, arquitectura republicana, construidos en su gran mayoría por judíos, que tenían su sinagoga muy cerca del Parkway, donde quedaba hoy día el Teatro Nacional de Fanny Mickey. De hecho, la casa de la 39 resultó ser de una familia judía. Las casas en esa zona eran utilizadas para 3 cosas, todas horribles: campañas políticas, casas de aborto y sitios de espiritismo. Porque eran barrios ya que por la grandeza de sus casas no vivían familias, muy pocas familias. Sin embargo, al llegar al barrio me encontré que habían algunas familias, y lo primero que hice fue una labor social de unir a las familias del barrio para la seguridad. Entonces me llamaron el pastor alemán, porque yo salía a perseguir a los ladrones de la zona y a limpiar el área, a sembrar árboles, a hacer una labor cívico-social con el barrio. Junto con el cambio a Teusaquillo se da el cambio al mesianismo de una manera formal, pero ya llevábamos un año, entonces el pastor lo hizo de una manera muy pedagógica, nunca lo impuso, nunca estableció de una manera abrupta nada. El proceso fue lento, o sea, nosotros no nos colocaron talid y ya éramos mesiánicos, no, fue lento y fue un proceso de aprendizaje. Estaba, por ejemplo, la comunidad recordará el primer ser de Pesach, la gente llegó porque cayó en Shabbat y vio mesas, manteles. La primera Pesach que él dijo que íbamos a hacer una cena, pero que todos íbamos a llegar de smoking y las mujeres de vestido largo y muy bien vestidas. Que teníamos que ir muy bien elegantes. Bueno, y llegamos y él ya tenía dispuesto todo. Y así eran las cosas con el pastor, como que, ¿qué es esto? No es la celebración de la Pascua, de Pesach. Y así era como de una manera muy pedagógica nos enseñaba, nos introducía. Celebramos Hanukkah. Fue una fiesta muy especial porque no teníamos Hanukkiyot aquí en Colombia. Entonces se me ocurrió un concurso de Hanukkillas y cada uno construía su propia Hanukkilla. Y a esa invité al rabino Alfredo Goldschmidt porque ya teníamos un contacto con él, y él va a ver las Hanukkiyot, y el rabino cuando entra ve la mezuzá, la toca en la puerta. Era un barrio tradicionalmente judío y ve toda esta gente en Hanukkah. Yo recuerdo que él habla con su esposa y le dice, no vas a creer, esta gente tiene alma judía. Esa es una de las frases que siempre me va a impactar. De hecho, el logo de los primeros intentos del logo de nuestra comunidad era una Hanukkilla, porque fue la primera fiesta, la fiesta de la dedicación. Una victoria sobre la imposición de una cultura que se quería trazar como la verdad, pero como otros pequeños logran liberarse
emanciparse de esta imposición. Y así ya, si hacemos las cuentas, vamos celebrando todas las fiestas una a una. Antes hacíamos la matzá porque no sabíamos. Mi hermano va a jugar un papel importantísimo allí porque él, muy inquieto siempre, va a buscar cómo hacer la matzá. Las primeras nos las ayudó a hacer un amigo panadero que yo tengo, Raúl Salguero, que yo le digo, necesito unas galletas sin levadura. Y dice, ¿pero qué es eso? Eso no funciona. Y nos hizo unas galletas sin levadura. Dudo después va a conseguir quien le haga la matzá. Va a una panadería por allá al norte a preguntar si es posible que en esa panadería le ayuden a hacer unas galletas sin levadura. Y el panadero está de espaldas escuchando y dice, ¡ah, eso es matzá! Y el panadero resulta que había trabajado con la comunidad judía. Cosas así nos empezaron a suceder y digamos que Dios nos iba abriendo las puertas, o al menos así lo entendíamos, sí, por supuesto. Así fuimos celebrando las primeras fiestas. La primera sukkah la hizo un primo de mi esposa, Melvin. Era una sukkah de 1,50 m por 1,80 m de alto, que era móvil porque eran unos palos sobre unas bases de madera y hay unas ramas, y ahí fue nuestra primera sukkah y ahí nos metíamos a orar. Luego la enramada fue creciendo, ahora ya tenemos una sukkah gigante. Para nosotros fue muy hermoso y creo que todos, digamos que las familias que llegamos allá con nuestros hijos pequeños, tuvimos ese hermoso privilegio también de que cada fiesta que celebrábamos, entonces era un aprendizaje para los niños que además disfrutaban muchísimo porque, por ejemplo, Sukkot, que es una fiesta tan hermosa donde tú armas una sukkah, llegan, encuentran colgadas frutas, eso es para ellos un juego. Y entonces nosotros teníamos la oportunidad de aprenderlo porque no lo conocíamos, aprendíamos de la fiesta y a la vez se la enseñábamos a nuestros hijos. Y empezamos a enamorarnos de las cosas judías. Y fue el ir adoptando una identidad, que era la identidad del que amábamos, de nuestro primer amor, de Yeshua. Era adoptar esa identidad y era eso, gozarnos con decir, ¿será que él hizo esto? ¿Será que él hizo lo otro? El hecho de empezar a estudiar hebreo, digamos la Torá, darnos cuenta que la Biblia había sido escrita en hebreo. Nosotros como comunidad recibimos la oportunidad de que en uno de los viajes que Raúl hace a Israel trae una pequeña Torá. Y esto es una Torá pequeñita. Sí, es un souvenir que hoy día entendemos que se usa en Israel para los chicos, regalos, bar mitzvahs. Y esa fue nuestra primera Torá. Obviamente allá en Teusaquillo muchísimos servicios nosotros no los hacíamos, digamos, como los hacemos ahora con la Saliyot. Pues sí hacíamos las lecturas, pero no las hacíamos mucho en hebreo. Ni hacíamos, digamos, el Seder como lo hacemos ahora. Nuestra parashá se leía de corrido, solo un lector, porque para nosotros era muy importante como que entender qué es lo que estamos leyendo y la explicación de lo que de allí se hacía. Entonces la Torá como que la teníamos, pero no sabemos ni cómo usarla. Ya en la oportunidad que yo llego de Centroamérica, pues empezamos a involucrar un poco más el aspecto de aliyot, de lectores. Solo se hacía la bendición inicial, por ejemplo, del primero que leía 3 versos y ya, de resto pasaban sin bendición, ni mayor interrupción, la lectura en español y la enseñanza. Y por eso se habla de que ha sido un paso a paso. Entonces eso fue muy bonito porque se construyó un ejercicio autónomo, no impuesto, y que íbamos a nuestro ritmo. Ese paso del cristianismo al mesianismo se dio de una forma muy orgánica, muy natural, cuando tú te alineas con una visión que el Señor te da, porque la visión que el Señor le dio a Raúl y nos dio a nosotros como pareja fue Israel. El punto fundamental para nosotros como familia, encontrarnos con el mesianismo, tuvo que ver con el amor a Israel. El amor a Israel es algo que el Señor siembra, el Espíritu de Dios siembra en una persona. Viene a través de la lectura de la palabra. Todo creyente que empieza a leer la palabra y a estudiarla y a asistir a comunidades, en su interior se siembra una semilla de amor por Israel. Siempre tuve mucho amor por el tema de Israel y me gustaba preguntar e indagar por las raíces de mi fe. No había respuesta, por supuesto, donde estaba. De hecho, alguna vez quise hacer una obra de teatro con los jóvenes basada en la historia de la Pascua y me dijeron que no, que eso
no me lo permitieron hacer, me apasionaba entender a Yeshua desde su familia, su pueblo, su lengua. Cuando conozco a Viviana y la invito por primera vez a la iglesia, lo primero que le digo es, ¿tú sabes hebreo? ¿Tú puedes escribir mi nombre en hebreo? Y ella escribió mi nombre en hebreo. Y ya tenía mi corazón hacia esto, es inexplicable. Yo pienso que es un llamado muy íntimo con Dios, pero Él va acomodando las piezas. Y recuerdo el día en que estoy en el apartamento donde yo vivía con mis padres y le hago la pregunta, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? Me pongo de rodillas, oro y siento un profundo llanto y la palabra Mateo 5, 17 al 19. Abro la Biblia y dice, no pienses que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles completo cumplimiento. Cualquiera que así enseña a los otros será pequeño en el reino de los cielos. Mi única oración allí fue, Señor, yo no entiendo nada, pero yo no quiero ser pequeño en el reino de los cielos. Y voy a enseñar tu palabra. Y cuando empiezo a enseñar la palabra me doy cuenta, por supuesto, que lo que estoy haciendo agrada al Espíritu de Dios y esto se confirma por un crecimiento de la comunidad, por un afianzamiento de las familias y por muchos milagros. Milagros tan importantes como el que te voy a contar. Mis suegros vivían en Pakistán y yo estaba empezando comunidad, año 99, y entonces mi suegro pide un año sabático. Él dice, yo trabajo en la ONU, he predicado el jubileo y estamos abrumados por el Islam aquí en Pakistán con mi esposa. Don Germán dijo, no, yo quiero pedir este año de jubileo, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a trabajar este año y vamos a confiar en el Eterno y vamos a tomarnos un año sabático y nos vamos a venir aquí a colaborar a la comunidad, a la fundación de la comunidad. Me acuerdo, eso para mí fue súper impactante porque yo no conocía a nadie que hubiera dejado un año de trabajar. Yo decía, uy, pero ¿cómo será esa locura? Yo ya tenía 3 hijos y yo decía, uy, donde yo dejara de trabajar un año, pues ¿cómo sería? Él había pedido de vuelta el cambio a Israel, pero ya no lo trasladaban. Y yo empiezo a orar con la congregación por el traslado de mis suegros a Jerusalén. Mi suegro decía, no, eso es un milagro, eso no se va a dar. Yo ya he llamado varias veces a Nueva York para que me cambien de lugar. Cuando él va a retomar su trabajo desde Nueva York, le dicen, usted ha sido asignado a un nuevo puesto, es Jerusalén. Ese traslado de mi papá trajo mucha bendición porque Raúl pudo viajar a Israel por primera vez. Voy a Israel por primera vez como una confirmación de que era el paso correcto. O sea, tantas coincidencias con Israel no podían ser. Allí estuvo don Germán por 10 años en Israel. Y yo pude ir todos los años, o casi todos los años durante ese periodo, y darme cuenta de la realidad de lo que estaba pasando con los judíos creyentes en Yeshua, de los judíos mesiánicos, y traer ese balance y ese equilibrio a una comunidad naciente que no idealizó a Israel ni a los judíos, pero que tuvimos nuestra posición clara en la fe como mesiánicos. Y empieza a mirar y en el terreno ya, y nos trae todo eso, pues nos entusiasmamos y empezamos, creemos, en un camino ya ceñidos a la palabra. Yo creo que ese impacto que él tuvo al llegar a la tierra de Israel, porque él también como cualquier creyente que ha leído las escrituras, que enseña, que ha sido maestro, anhela ir a Israel. Y ese primer contacto en el pastor Raúl Rubio fue definitivo. Una bendición tan grande que lo que nos ha pasado, viendo cómo las escrituras allá son sí y amén. Uno a veces estaba parado en algún lugar y uno decía, ¿en qué versículo yo estoy parada? ¿Sí? Y leer las escrituras en esa tierra cobran vida. Lo que llega a decir el pastor después de su viaje a Israel, que esto fue para el año aproximadamente 2000 para 2001, es, hay muchas cosas por replantear. Y me dice, ¿cómo así? Dice, sí, del mesianismo que nos ha llegado. Hay muchas cosas por replantear de lo que él ve en Israel, de lo que él quiere que se haga en Israel, de Israel como un modelo de mesianismo para nosotros. Hay una oportunidad que surge de que yo vaya a estudiar a Guatemala, en donde había como un centro de formación judeo-mesiánica, con referentes de aquel entonces dentro del mesianismo, y yo tengo la oportunidad entonces de viajar a Guatemala. Voy a recordar siempre a la familia Luna, tanto a Tulio Luna como a Daniel, quienes me patrocinarán el tiquete para ir.
María Teresa Chantrain me dona la maleta para yo viajar y llego a Guatemala a ser formado. Esto se acaba, no tiene un final feliz, pero yo agradezco al Señor por la comunidad, porque me blinda, me cuida en ese proceso, en donde muchos de mis compañeros se sienten engañados, empieza todo un conflicto de ese mesianismo que lamentablemente es un trampolín a un judaísmo ortodoxo que niega a Yeshua. Tenía como 17 años, Julio, cuando va a estudiar a Guatemala, y él se va allí a aprender y nosotros seguimos aquí haciendo comunidad y construyendo congregación. Llego de Israel en el 2001, de este viaje de un mes aproximadamente. Allí está comenzando la segunda intifada. Cuando llego de Israel, siento una carga muy grande por lo que está pasando en Israel y estamos orando, recuerdo con un discípulo, Israel Calderón, y entiendo, Dios quiere que vaya a sonar el shofar con 6 muchachos a las 12 del día del viernes a las oficinas de la embajada de Israel. No sabemos dónde queda la embajada, tocaba mirar en un directorio de páginas amarillas. Me fui con Israel Calderón, Julio César Calderón, estuve yo, estaba Alex Ramírez, Carlos, éramos 7 en total. Y cuando nos paramos allí, frente a un edificio grande en la carrera séptima en Bogotá, me decían los muchachos, ¿qué hacemos? Todos nerviosos. Le digo, no, tiene que ser a las 12. Y a las 12 extendemos la bandera de Israel y viene la policía. Y nos dicen, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces le decimos, vamos a orar por Israel. Y entonces al momento viene ya seguridad de la embajada y preguntan, ¿qué van a hacer con esa bandera? ¿La van a quemar? Entonces les decimos, no, vamos a orar por Israel. Ellos contestan por sus radios, no, que van a rezar por Israel. Y sonamos el shofar. Cuando sonamos el shofar hubo silencio total en la carrera séptima y al cabo del sonido del shofar, la bandera que estaba enrollada en el piso 14, la desenrollaron y bajó el primer secretario. Y dijo, ¿quiénes son ustedes? Y nos dio su tarjeta. Tengo que hablar con ustedes. Nos dio unos pines con una banderita de Israel. Y así fue como conocimos a la embajada de Israel. Este es el cuerpo diplomático. Esta amistad hasta el día de hoy se ha mantenido y todos los embajadores han sido grandes amigos. Pero fue algo dado por Dios. Yo nunca pedí una cita en la embajada para que me dejaran entrar y que quería hablar con ellos. No tenía ni idea cómo entrar, ni siquiera sabía dónde quedaba la embajada. Por esos años que también Israel tenía un conflicto, tenía dificultad, había una persona muy especial que conocí del ámbito cristiano, Danny Boll, y había una reunión en donde estaba el rabino Alfredo. Y cuando yo lo conocí, le di mi tarjeta y él me dice, pero tú no te haces llamar rabino. Digamos que la cercanía con el rabino fue por respeto inicialmente, pero la labor linda de cómo el rabino llega a conocer de nosotros es gracias a mi esposa y a mi hermano. Fue en un evento, en una charla, me acuerdo que era en la Universidad Nacional, y yo fui con Dudu. Estábamos en ese teatro en la Facultad de Ciencias Políticas en la Nacional y estaba el rabino Goldschmidt dando una conferencia. Lógicamente lo empezaron a atacar, a decir palabras feas, y Dudu me dice, hagamos algo. Y yo le digo, ¿pero qué vamos a hacer? Somos los dos nomás. Él me dice, no sé, yo voy a levantar la mano. Entonces él levanta la mano y yo le dije, yo voy a orar porque usted levanta la mano, yo oro. Yo pido la palabra, me la dan, no sé ni qué hacer y me paro gritando, simulando ser un hombre bomba. Y dice, en Israel está sucediendo esto, se están explotando hombres bombas, y empieza como a darle otro giro a la charla, a mirar otra perspectiva de la realidad en Israel. Y bueno, milagrosamente no salimos linchados, pero al final el rabino se acerca y dice, ¿pero quiénes son ustedes? Dame tu contacto, porque pues fue un alivio para él encontrar a alguien que fuera pro-Israel en ese contexto. Y así empezamos a conocer al rabino Alfredo. Entonces, a partir de ese momento nos damos cuenta que el Señor nos ha conectado tanto a nivel del Estado de Israel, que es un camino, es una cosa, con el pueblo judío, que también es otra cosa. Y empezamos a entender y a conocer esta dinámica. Digamos que la visión de Joel ha venido ampliándose. No solo es Israel. En una visita que nosotros tuvimos a Panamá, conocimos a lo que se llama Combat Anti-Semitism Movement, que es un movimiento que combate el antisemitismo. Y ahí es donde yo le digo a Raúl, son 3 pilares fundamentales que siempre como comunidad debemos tener. Eretz Israel, la tierra de Israel,
Medinat Israel, el Estado de Israel, y Am Israel, el pueblo de Israel. Y hemos tratado de que la comunidad siempre tenga vínculos con organizaciones que representen estos tres pilares. Raulito hoy en día es miembro de la Junta Directiva de Keren Kayemet Le Israel. Somos parte, la comunidad Joel es parte de CAM, de Combat Antisemitism Movement. Entonces Viviana hace ese apoyo con Raúl de hacer la traducción. Ella, como vivió en Israel, aprendió hebreo, entonces empezamos a encajar muy bien con el pensamiento del pueblo de Israel aquí en Colombia, porque empiezan a vernos a nosotros como personas que conocemos quiénes son ellos, hemos vivido en Israel y amamos a Israel de todo corazón. Hace muchos años, para un Purim, con la alabanza quisimos desarrollar algo más allá que simplemente hacer un sketch, una obra de teatro que de pronto no trascienda. Hicimos el proyecto del documental El odio más antiguo y ya pudimos entrevistar rabinos y entonces eso nos dio a conocer a una comunidad aparte ya de la comunidad del rabino Alfredo. Entonces fuimos invitados a la sinagoga alemana consecuencia de ese documental. Y el rabino de aquel lugar dice, quiero que vengan y hablen de mesianismo. Y el pastor habla de Yeshua como este judío que les pertenece a ellos en su identidad, en su esencia, y se empieza a dar un mensaje muy bonito hacia la comunidad judía y de ellos hacia nosotros. Entonces nos empiezan a conocer, empiezan a venir, empiezan a vernos y a tener como una simpatía en donde dice, oye, esta gente está más cercana de lo que nosotros de pronto pensábamos porque no sabían qué éramos. Entonces cuando viene el profesor Pekel por primera vez a la comunidad, él empieza a buscar dónde está el crucifijo, dónde están las imágenes, porque no saben qué somos. Y cuando ya empiezan a ver lo que somos, a saber lo que tenemos, lo que hacemos, ya empiezan a respetarnos mucho y a vernos como uno más de la comunidad de ellos, que tiene sus creencias, pero que hacemos casi que parte de ese engranaje. Todo esto ha sido un tema muy circunstancial, providencial y también de mucha chutzpah, de mucho atrevimiento de parte nuestra, de valentía, pero en todo esto el Señor ha estado allí. Y algo que yo quiero que quede muy, muy claro en la historia de Joel es que en lo fundacional yo les dije, no vamos a tener una sede propia hasta que el último de estos fundadores, que son muchachos, la gran mayoría sin papá, jóvenes, tengan su vivienda propia. No vamos a tener nuestra sede propia. Y el pastor llegó y abrió la Biblia y dijo, esta palabra es para la comunidad. Y nos dio esa palabra que está en Isaías. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Y yo creí en esa palabra. Entonces yo salí tan convencido que yo llegué al apartamento y le dije a Lisa, apenas la saludé, le dije, ya tenemos apartamento, mi amor. Ya tenemos casa. Vamos a comprar apartamento. Y ella me dijo, ¿dónde? Se emocionó, se puso contenta. Y yo le dije, no, es que el pastor nos dio esta palabra. Y ella quedó. Pero yo estaba convencido que íbamos a construir, a tener la casa. Y yo incrédulamente le dije, o sea, yo esperaba que él me sacara el folleto del proyecto y yo le dije, vamos a verlo. Pero él me dijo, no, mi amor, esta fue la palabra y vamos a caminar sobre esa palabra. Y yo creo que no había pasado un mes cuando de manera extraña recibimos de la empresa donde estaba trabajando mi esposo en ese momento una carta que decía, de manera extraordinaria y por una única vez usted va a recibir un bono de tanta plata. Con esa plata fuimos y separamos el apartamento porque el Señor no tardó en cumplir la palabra que nos había dado. Y así fue. Estos muchachos se casaron, empezaron sus proyectos de vivienda y compraron sus viviendas. Y 14 años después es que podemos comprar nosotros nuestra sede. No construimos esta sede con dinero de las herencias o de las viviendas de ninguna familia. Durante 14 años que duramos en Teusaquillo siempre se hicieron actividades Procede. Cada ministerio hacía un almuerzo Procede, hacíamos cafetería Procede y ahí se fue ahorrando para eventualmente en un futuro comprar algo propio. Llega el momento en que nos toca salir, tanto por espacio como porque la persona que era dueña del inmueble nos lo pidió. Entonces fue una salida forzada. Raúl pasa por aquí al frente de la 16, me acuerdo que estaba dando una consejería en el carro y vio el aviso. Él decide llamar, pide una cita y venimos y miramos el lugar. Nos gustó, tocaba hacerle adecuaciones, pero pues todo uno lo ve con ojos de fe. Y esto lo hicimos con mi esposa.
oramos, tomamos posesión y comenzó una negociación loca, sin bancos, sin locuras financieras, sin leasing, donde le dije al dueño de la casa, yo le voy a comprar su casa, pero usted me va a prestar para pagársela. Digo, usted está loco. Le digo, pues no tenemos, en los bancos no nos prestaban ni atención, no había manera de adquirir un crédito, pero él hizo el negocio con nosotros y en 4 años pagamos esta sede con mucho esfuerzo. Pedí que congelaran mi sueldo por esos años hasta que pudiéramos pagar la casa. Se pagó la casa, se pagó el edificio en el que estamos, se remodeló, se adecuó. Había 30 y pico de obreros trabajando simultáneamente. Esto tocó demoler casi todo el primer piso para adecuarlo y pues ya lo pueden ver ustedes hoy en día todo lo que es y que nos quedó pequeño. Bueno, la fe sin obras es muerta. Desde sus inicios la comunidad mesiánica Yovel ha dado en ayuda asistencial muchísimas toneladas de comida. Hemos dado abrigo al extranjero, porque la Torá lo ordena, cuidar del extranjero, de la viuda, del huérfano. Hemos ayudado y trabajado en alianzas, en algunas veces estratégicas, brigadas de salud, tenemos el hermoso proyecto Asana la Wine en La Guajira, que lidera mi esposa, con niños que no tienen agua salubre, no tienen alimentos y ayuda o asistencia médica. Tenemos obra social desde el día 1. En la 20 con Quinta estuvimos ayudando a los en Vera Catío y luego en Teusaquillo siempre tuvimos obra social repartiendo cantidades de ayuda asistencial, pues, mercados, medicinas. Sin obras no hay fe y Yovel se caracteriza para aportar en la obra social siempre, siempre. En pandemia nuestra comunidad dio alrededor de 100 millones de pesos en dinero a familias y varias toneladas de mercados de nuestras comunidades y gente de afuera. Y eso me enorgullece, y eso lo puedo mencionar con tranquilidad cuando situaciones de orden de catástrofes, por temas de huracanes, hemos ayudado, hemos dado. Si no hay obras, no estamos haciendo nada. La fe sin obras, como dice la Escritura en el libro de Santiago, es muerta, y pues la comunidad Yovel ha estado allí a la vanguardia siempre. Bueno, yo realmente he recibido alrededor de 4 premios importantes en mi vida. El primero, cuando conocí a Viviana. Dice que muestras de su favor ha dado Dios. Eso es un premio. Cuando nace mi hija Yahel, 2009, ese fue un premio bellísimo. Estábamos buscando ser padres por 5 años después de casarnos y Dios nos bendijo. Luego vino el premio en el 2012 de Yarón, mi hijo varón. Una gran alegría el ser padre, premio de un hijo varón, de una niña hermosa. El premio de poder ayudar a un niño de la calle sin ninguna expectativa y proyecto de vida y hacerlo como mi hijo, Joshua, es otro premio. Ahora cuando voy a donde él trabaja y orgullosamente digo que es mi hijo porque es gerencia y administra algo muy importante en su medio. Y bueno, la comunidad judía tuvo a bien hacer algo en un momento muy difícil como lo es esta guerra terrible, esta masacre espantosa que me lleva a aportar una cinta en recordación de los secuestrados y de la masacre del 7 de octubre del 2023. La comunidad judía ávida y necesitada absolutamente de tener amigos, afirmaron una amistad que tenemos de tantos años atrás. Y me llamaron para ser el receptor de ese amor a la amistad, de ese premio a la amistad y a la lealtad, al servicio. Y sí, recibimos el premio Jerusalén 2024. Entonces fue un premio que no nos lo esperábamos, pero que fue muy gratificante porque es como el Señor diciendo, aquí estoy yo, lo están haciendo bien, sigan por donde les dije que es, la visión es con Israel, no se aparten de esa visión. Igual Él es el que nos da la recompensa, pero también es bonito que uno sea también reconocido y más un reconocimiento de un premio tan importante que venga de parte de la comunidad judía aquí en Colombia.
muy honrado, muy impactado de la importancia de ese premio. Y es un chofar, es un Yobel. Entonces, cuando me lo entregan, yo veo el chofar ahí, digo, este chofar es de verdad. Y lo saco de su estuche y lo sueno. Me dijeron, nunca habían sonado el premio, nunca habían hecho sonar el premio. Porque lo entendí profético, ¿no? Yobel no se puede callar, Yobel tiene que seguir dando un sonido claro de lo que cree, de su convicción por Yeshua como Mesías, trabajando con los judíos sin tener que negar nuestra fe, viviendo nuestra realidad como colombianos, no nacidos judíos, pero con un corazón y a un judío dentro. Entonces, ese premio es para toda la comunidad, para toda la Kehilá, para todos los mesiánicos que se han mantenido en el lugar correcto. Y pienso que es un regalo hermoso en el que me permitieron ser honrado delante de mis hijos, de los premios anteriores que te mencioné. No, pues realmente Raúl es un hombre que ha sido dotado de dones. Sí. Él es un hombre que tiene mucho discernimiento y ciencia. Sí. Entonces, eso es una bendición grande como él ha tomado el liderazgo. La forma como Raúl enfocó el establecimiento de una comunidad mesiánica es único en Colombia. Desde que empezamos, yo ahora en retrospectiva lo veo que ya soy grande y te veo a ti, veo a mis hijos de 20 y pico de años y yo digo, él era muy joven, una persona de 27 años, 26, 27 años. Y nosotros ya éramos personas casadas. Obviamente también éramos jóvenes, pero ya éramos casados, ya teníamos 3 hijos. Y de pronto hubiéramos podido decir, no, pero nosotros ¿qué le vamos a hacer? No, nunca en la vida ni nos lo cuestionamos. Primero porque él sí tiene una real unción espiritual, del Señor, un llamado, porque siempre tuvo esa autoridad de Yeshua en su vida. Teníamos un problema y nos acercábamos a un muchacho a decirle, mira Raulito, está pasando esto en nuestras vidas, y con toda el amor, la tranquilidad, sentíamos su apoyo, sentíamos como la guianza y la dirección que nos daba siempre nos ayudaba a salir al otro lado. A mi papá le encanta decir que su teléfono está abierto a las 24 horas y la gente se lo toma en serio. Hay veces hay llamadas a la 1, 2, 3 de la mañana y mi papá las atiende con mucho amor y con mucho cariño. Y él de verdad siempre está para apoyar y cuando alguien lo llama él siempre va a responder. Yo viví con él 6 meses en un discipulado intensivo viviendo con él. Eso no se da, o sea, ya la gente no vive con su maestro. Él lo hizo con nosotros. Entonces es algo muy sui generis, es algo que no lo ves, no es común. Y eso lo tiene Raúl. Entonces yo definiría su liderazgo como genuino, poderoso y personal. Hay una frase en el judaísmo que reza que hazte un discípulo. Creo que más de uno de los que estamos aquí vamos a salir entrevistados, nos hemos hecho discípulos del pastor. Hace unos días el pastor estuvo visitándome en mi casa, ahora vivo en Medellín, y yo dejaba todo organizado y guardado. Y mi esposa le decía, es que mi esposo siempre dice, es que yo soy discípulo del pastor, por eso dejo toda mi casa como debe ser ordenada. El pastor nos dedicó mucho tiempo, mucho tiempo, nos discipuló, nos dedicó mucho tiempo en consejería. Un joven es tan volátil, tan inestable, y él se encargó de darnos mucha palabra, mucha Torá, mucha instrucción y nos formó, o sea, espiritualmente nos formó, nos dio ejemplo, cómo llevar un noviazgo en santidad, luego cómo casarse. Luego que él se casa, muchos empezamos a casarnos, luego que él tiene hijos, muchos empezamos a tener hijos. Siento que ha sido un modelo más de testimonio y de ejemplo al que hay que seguir, porque no es de un formato de sentarme con un cuaderno a recibir un curso que él imparta o dicte de una manera convencional, ¿no? Entonces, ese tal vez ha sido como la dinámica de trabajo y de aprender a conocer al pastor, llamémoslo en sus locuras.
Entonces, porque uno sabe que detrás de cada locura se da cuenta uno que vienen grandes bendiciones que si no lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos perdido la oportunidad de llegar, de hacer y de marcar pautas que el Señor nos ha permitido tener. Y a mí me gusta de él que él es una persona muy sincera, o sea, él es lo que es y es la cara que tiene y esa es la que muestra, o sea, él no tiene tres caras, no, esa es. No, pues me parece que él tiene el llamado como pastor, porque él se dedica a las ovejas, él cuida sus ovejas, como dice que el pastor cuida de sus ovejas, entonces eso nos conforta y nos da confianza de que es un buen pastor porque cuida sus ovejas, su rebaño. No, pero él era joven, pero era muy serio, muy responsable, un hombre muy dedicado, no, y amaba a todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, viejos, lo que fuera. Si me preguntas como líder, el mejor líder que hemos podido tener. Y él también decía algo, yo estoy con ustedes al 100% mientras sea soltero. Y después voy a estar a 50 cuando esté casado con Vivi. Y después menos cuando esté con los hijos. Y a pesar de que él dice eso, no ha sido así. Siempre ha estado con nosotros y al contrario, ganamos una persona como Vivi, que es una persona incansable y que es una persona que lo ha sabido acompañar en este ministerio de una manera increíble. Mi rol como mujer en la Keilah Yovel es un rol de una mujer activa. Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, hice mi tesis sobre el conflicto palestino-israelí y el papel de las identidades. Pude trabajar, estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, fui profesora de sociales en un colegio campestre y decidí un día estar con Raúl en la comunidad, que lo que yo había estudiado se podía poner en práctica en la comunidad. Todo lo que uno aprende es para bien, todo lo que uno ha aprendido lo puede poner al servicio del Eterno. Por eso también surge Mujeres Yovel, rectificando a Eva, que son temas que tratamos para mujeres todos los lunes y llevamos temas que nos interesan a nosotros como mamás, como profesionales, como esposas. Y en Yovel hemos encontrado este espacio para nosotras. A veces uno cree que el liderazgo de la esposa del pastor tiene que ser como la tradicional pastora de una iglesia cristiana que debe estar allá al frente y predicando y todo el tiempo con el micrófono. No, uno puede ser líder también en la parte logística, en la parte organizacional, en la parte administrativa, que yo creo que uno apoya más ahí que si uno estuviera parada en el púlpito. Creo que ese ha sido mi rol. Todo el mundo sabe aquí que a mí no me gusta que me digan pastora, que me digan Viviana. Y apoyo a Raúl en todo lo que él hace. Hacemos una muy buena dupla. Trabajamos los dos cuando nos toca viajar. Ahorita que vamos a ir a Israel, vamos así, como vamos como una pareja. Vamos representando a Yovel, vamos con una misión. Y en pareja, cuando está uno en unidad, uno puede alcanzar todas las metas y todos los propósitos que se propone. ¿Cómo veo a Yovel ahora? Lógicamente uno, cuando conocí a Raúl, no me imaginé, pues 25 años después, tener esta comunidad que no solo reconocía a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Y yo creo que cuando uno decide ser obediente y alinearse con el propósito que Dios tiene con la vida de uno, el Señor a uno lo asombra. Ahí es donde uno dice, bueno, está el libre albedrío. ¿Yo escojo lo que quiero o voy a escoger lo que Dios quiere para mí? Pero en escoger ese propósito que Dios tiene para ti en tu vida, el Señor alinea las dos cosas. Y en ese propósito que Dios tiene para tu vida, tú también logras tus propósitos. Entonces, es muy lindo ver cómo Yovel ha crecido en estos 25 años. Es lindo ver cómo los hijos ahora crecieron, ya se casaron, ya tienen otros niños, ya vienen otra generación. Se siente la satisfacción del deber cumplido, pero también se siente la responsabilidad de una nueva generación que no tuvo que vivir la escasez y la necesidad,
que tuvieron sus padres. Y con los primeros no tenías que buscarlos para orar, te llegaban. Ahora es otra generación que piensan que todo simplemente llega porque esa es la realidad de su vida y que el mundo les debe. Entonces hay un reto doble. Se siente una gran satisfacción. Mañana voy a casar a una niña que llegó de 5 años y se va a casar con un joven que conoció acá. Y sus papás también están desde los primeros servicios de nuestra comunidad. Entonces se siente que es un servicio generacional y que tengo una gran responsabilidad en levantar la nueva generación de liderazgo para que pueda continuar esto después de mí. Hay mucho para hacer y eso es algo que yo también en el ejercicio de querer haber hecho este material es porque yo quiero también entregarle algo a mis hijos o que después tengan de dónde sacar material, tal vez para cuando ya no esté, porque esto es algo que va a quedar, que es trascendente y por eso honramos personas que hoy ya no nos acompañan como Tulio. Y yo sé que cuando el Señor nos permita seguir construyendo, que de pronto hacia allá ahorita enfocamos un poco el tema de lo que viene para Jovel, yo sueño con una sede que honre a quienes hicieron parte de un proceso que tal vez de pronto no veremos, pero que sabemos que estamos construyendo hacia donde vamos a tener algo que recordarán nuestros nombres. Bueno, ¿cómo veo a Jovel en un futuro? Pues lo veo más robustecido, una comunidad más madura, ese es el ideal, con vínculos más fuertes a nivel también internacional. Hemos crecido, ya tenemos sede en Miami, en Perú, cosa que nunca nos lo imaginamos. Si el Señor quiere seguir expandiéndonos y por qué no tener Jovel Israel, sería lindísimo. Hablamos siempre con mi esposa, hemos podido desarrollar proyectos como el Campo Santo, Jovel, donde enterrar a nuestros muertos. Ya existe este proyecto, ya funciona como tal. Tenemos la urgencia de un Beit Avot, porque nacen muchos niños, pero tenemos a muchos adultos que se van haciendo mayores, grandes, y necesitan un cuidado especial. Y quiero que sea un lugar 5 estrellas, donde ellos estén felices, estén contentos y compartan con los amigos que han estado parte de su vida. Entonces veo a un Jovel creando instituciones como el Beit Avot, fortaleciendo conceptos de estudio y de crecimiento comunitario, sobre todo en áreas de impacto a nuestra sociedad, con un tema donde los jóvenes se capaciten profesionalmente y políticamente para que puedan impactar nuestra sociedad en todas las esferas, la medicina, las ingenierías, y por qué no llegar a tener de nuestra comunidad buenos representantes ante el gobierno o en el gobierno nacional. Una sede con un espacio de juego para los niños, con un parqueadero en donde no tengamos afán de salir de la comunidad, con una zona de comidas, en donde podamos tener una cafetería, en donde podamos tener un espacio como el que tenemos de una biblioteca, de un Beit Midrash, de un lugar de una mikve. Es decir, todo está por hacer y que el Señor permita seguir materializando esto a la par que se desarrollan comunidades Jovel en diferentes ciudades y en diferentes países. Bueno, ¿cómo veo yo la comunidad? Yo realmente veo la comunidad como una institución que se ha creado no para muchos años, sino para siempre. Aquí nosotros los vimos crecer a ustedes, vimos crecer a los hijos de todos nuestros amigos. Hemos visto, por ejemplo, procesos como el tuyo, que tú estés ahora aquí, hijo, haciendo este documental para nosotros nos llena de orgullo. Para mí, yo me proyecto a que también tu hijo vaya a estar, tus hijos vayan a estar sirviendo también aquí en la comunidad. Ahora, ¿por qué yo digo que yo veo la comunidad para siempre? Porque yo sí creo realmente que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y el próximo rabino que nosotros veamos acá, yo sea Yeshua HaMashiach mismo,
que venga aquí a darnos una explicación de una parashá, ¿sí? Así yo lo veo. En un futuro me veo ayudando a la congre, que espero que la carrera que escoja sirva de algo para apoyar a la congre y para dar también un poquito de mí, así como lo han hecho mis papás y mi familia todos estos años. Pues quisiera decir como a mi papá y a mi mamá que los felicito pues por esta comunidad, por el trabajo que han hecho, por las personas, todo, porque es muy bonito y pues que admiro mucho el trabajo que han hecho en la congregación. Yo a mi papá le quiero decir que le agradezco mucho al Señor por ponerme a él como papá, porque es una persona muy dedicada, que tiene mucha pasión hacia el Señor y que ama de verdad lo que hace. Yo he visto varias veces cómo mi papá pone todo lo que él tiene en la congre, apoyando a la congre, y cómo él a veces sacrifica un poco de él para la comunidad, y pues me da mucho orgullo tenerlo a él como papá. A mi mami le diría que sin ella nada de lo que ha logrado la congre o mi papá sería posible. Mi mami siempre ha estado ahí con mi papá en los momentos difíciles, cuando siente que ya es mucha la carga o cuando siente que no puede más, mi mamá está ahí para apoyarlo, y mi mamá es su mano derecha, y siento que ambos junto con el Señor han formado algo muy lindo. Quiero agradecer a todo el trabajo de producción, a todo el detrás de cámaras, a todo lo que genera que un proyecto como este salga a la luz. Que el Señor bendiga la vida de todos los que han trabajado, laborado, en todos aquellos que hacen parte de esta historia y tal vez no se sienten identificados y quisieron haber estado en este video, pero sepan que este ejercicio demanda mucho tiempo, que se hizo, como muchas veces hemos hecho cosas, pero hemos ido mejorando contrarreloj, a veces corriendo un poco. Así que gracias a las familias que asumieron este reto, que el Señor los bendiga, porque nos están permitiendo construir historia, dejar un legado, y de verdad que en estos 25 años que el Señor nos permite cumplir, como lo dije hace unos minutos, nuestros primeros 25 años, porque sueño que sean muchos, sueño que sea generacional. Sé que el enfoque que el Señor nos ha regalado es para que esto trascienda. Así que hoy que tú ves este video, que haces parte de esta historia, quiero desearte realmente un feliz aniversario de la comunidad Jovel, de la comunidad que el Señor nos ha regalado. Que el Señor nos bendiga, que nos dé muchísimos años más de bendición a través del pastor Raúl, de su esposa, de sus hijos, de todos nosotros como familia Jovel. Somos Jovel, somos comunidad.